Simplemente les pido, Evelyn, si me confirmás, si estás viendo mi presentación. Sí, perfecto, se ve perfecto. Bueno, bárbaro. Un poco la idea de esta charla es mostrarles las iniciativas tecnológicas y actualizarlos en cuanto a lo que hoy el mercado está requiriendo desde el punto de vista de los controladores, desde el punto de vista de las comunicaciones que estos dispositivos presentan. Y un tema interesante que es el que quiero transmitirles es cómo los controladores de máquinas, de procesos, están vinculados con el IoT, o el IoT, que sería la Internet industrial de las cosas, ¿sí? O de los dispositivos que conforman este universo de productos. Y un poco para situarlos, sepan que básicamente los controladores se dividen en dos grandes grupos. Están los controladores orientados a máquinas y por otro lado están los controladores orientados a procesos. Básicamente la división entre esta familia de controladores tiene que ver con la cantidad de entradas y salidas que ambos pueden manejar, el tema de las conectividades, y simplemente para que ustedes tengan una idea, en los controladores de máquinas no se disponía o no se requería de gran cantidad de puertos de comunicación, sino es que bastaba con tener un puerto y a lo sumo dos en aplicaciones que por ahí lo requerían hace cosa de 10 a 15 años. Y hoy en día ese paradigma fue cambiando y les voy a mostrar que hoy controladores de máquinas están requiriendo cada vez más cantidad de puertos de comunicación. Esos puertos de comunicación eran los que tenían los PLCs orientados a procesos. Por eso es que la idea es mostrarles la nueva plataforma de programación, el Modicon M262, que es un controlador basado en el IoT. Y cuando digo basado, les voy a ir comentando distintas características que este dispositivo tiene y siempre teniendo en cuenta qué es lo que está requiriendo la industria de los controladores, porque sepan que la industria muchas veces es la que indica hacia dónde los fabricantes tienen que dirigir sus esfuerzos en los controladores. Y acá simplemente esta es una presentación que formalmente Schneider realiza a sus clientes. Lo que quiero que ustedes tomen como conceptos que son sumamente importantes a la hora, perdón, de poder determinar cómo armar una red de comunicación y qué características debe tener, primero es que sea escalable. ¿Bien? Les cuento simplemente una charla que tuve con un integrador, el cual me llamó para poder tratar de aconsejarlo sobre qué dispositivos eran acordes a los que él requería para realizar determinado automatismo. Y les voy a ir comentando, por ejemplo, que algunos parámetros o algunas preguntas hoy en día están relacionadas a qué cantidad de dispositivos vas a tener conectado, bajo qué protocolos, qué cantidad de información vas a requerir de esos dispositivos, si esa información va a estar disponible en tiempo real o no. Y llevándolos un poquitito a cómo era hace unos años atrás, esas preguntas no eran tan así, sino es que se hablaba de qué cantidad de entradas, salidas requerías, cuánta memoria de programación tenías disponible, si ibas a trabajar con lazos PID, con X lazos de controles de movimiento. Entonces, fueron mutando las consultas y las preguntas de cara a los clientes, y hoy en día, entonces, como les decía, un factor importante a la hora de poder determinar las comunicaciones y qué controlador debemos utilizar tiene que ver con la escalabilidad que tiene el dispositivo, perdón, en nuestra planta. Por otro lado, un tema que cada vez está teniendo más auge tiene que ver con la seguridad. Primero, la seguridad de las personas y segundo, la seguridad que la máquina presenta frente a la instalación. Y
esta seguridad siempre está vinculada a lo que sería la comunicación de nuestros dispositivos a el resto del universo de nuestra planta. Bien, voy a poner el puntero para poder darles un poquito más detalle. Ustedes en una máquina existente, en una fábrica, ustedes se encuentran con un controlador, el cual realiza justamente el control de, por ejemplo, una paletizadora o de una embotelladora o de cualquier dispositivo. Y hoy ese controlador, si ustedes requieren información para subirla a la nube o para enviarla a un SCADA o a cualquier aplicación de capa 3, ¿sí?, que ya les voy a comentar qué significa, deberíamos de pasar por un gateway, y ese gateway es el que nos da la comunicación y nos permite llevar los datos del controlador a la nube, para después poder leerlos con algún advisor y poder realizar distintos análisis de esta información. Ahora, ¿qué es lo que hoy en día se pide y brinda, por ejemplo, el controlador Modicon M262? Bien, nos da protocolos directamente basados en el envío y en la comunicación de datos que nosotros tenemos en nuestro controlador hacia la nube, ¿sí? Son datos que vienen del ámbito de IT, como los protocolos MQTT o HTTPS Client. Esos son protocolos muy utilizados cuando hablamos de cloud o de programación en la nube. Y ahora, un adicional que se agrega es, bien, nosotros antes podíamos subir los datos a la nube a través de un gateway, pero ¿qué pasaba con la información? Esa información que subíamos, ¿era una información que solamente la podíamos visualizar nosotros o existía la posibilidad de un ciberataque? Entonces, en base a la cantidad de ciberataques que hoy en día se dan a nivel mundial, es que se requiere que los controladores no solamente tengan protocolos como MQTT o HTTPS para subir esos datos a la nube, sino también lo que se le requiere a estos controladores es que esa información, ese dato o esa autopista de información sea encriptada. Entonces, hoy en día un medio de encriptación que utilizamos en los controladores es el TLS. Un poco los controladores, para orientarlos a ustedes en lo que es la industria, el controlador es el que realiza el sistema de control, es el que indica los pasos a seguir. Por debajo del controlador tenemos los actuadores, los sensores, y aguas arriba del controlador tenemos los advisors o los SCADAs, ¿bien? Entonces, muchas veces en la industria se dice que estos dispositivos, los cuales nos permiten tener información de pie de máquina y poder, a través de ese mismo dispositivo, llevar los datos a la nube, hacen referencia a que estos sistemas hoy en día permiten la conexión del mundo TI con el mundo OT, ¿bien? Con el mundo de la operación técnica. Y como les mencionaba, anteriormente los controladores de máquinas solamente tenían 1 o 2 puertos de comunicación, muchas veces eran puertos series, puertos de comunicación que tenían una limitación en cuanto a la velocidad, en cuanto a la cantidad de datos y a la distancia que ustedes podían tener. Hoy en día, la nueva plataforma de controladores, como el Modicon 262, nos permiten tener 5 redes independientes en un controlador. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué hoy en día la industria está requiriendo tantos puertos de comunicación? Básicamente, en este ejemplo lo que les puedo mostrar es que ustedes tienen un puerto de comunicación especial y dedicado para poder subir los datos a las nubes, los datos a la nube a través de encriptación, ya sea por MQTT o HTTPS. Hay otros protocolos como OPC UA, que ya les voy a ir comentando, pero ustedes tienen la posibilidad de subir a través de una determinada dirección IP los datos a la nube, a través de otra red totalmente aislada
y separada de la red cloud, tienen la posibilidad de conectar escadas, web browser para poder levantar información del dispositivo. Luego también existe otro puerto, otro adicional que se le agrega al controlador para poder realizar comunicación entre propios controladores. Por ejemplo, si ustedes tienen una planta y una línea de producción en cadena, si ustedes detectan una falla en la primera parte de la máquina, pueden hacer que la segunda parte pase a un estado seguro. Eso se realiza a través de otro puerto de comunicación independiente. Y luego tenemos dos puertos de comunicación más que los vamos a utilizar para levantar información de sensores, de HMI o de cualquier otro dispositivo que me dé una comunicación Ethernet. Ahora, desde el punto de vista de las aplicaciones, sepan, y les voy a ir mostrando, que ustedes tienen la posibilidad de trabajar con distintas APIs, ¿bien? De modo tal de que el controlador hoy envíe un mail o que el controlador les informe a cada uno de ustedes en sus redes sociales cómo se encuentra la máquina. Ustedes imagínense que son fabricantes de una máquina que se las venden a sus clientes y ustedes pueden saber, por ejemplo, cómo está el estado de sus máquinas o que ustedes reciban un WhatsApp o un Twitter de alguna de las máquinas de ustedes, la cual, por ejemplo, se encuentra con una falla, ya sea en un rodamiento, en un motor, en un sensor o en cualquier otro dispositivo. Entonces, estas son características que vienen muy vinculadas al Internet de las Cosas o a la industria 4.0. O sea, hoy no solo se requiere que un controlador tome acción y control de un proceso, sino que también sea el nexo entre la máquina y el usuario, a través de distintas APIs, ¿ven? De modo tal de que ustedes se encuentren con un universo de información a su disposición. Ustedes van a determinar qué información y de qué forma ustedes esa información la quieren visualizar. Entonces, conceptualmente acá ustedes tienen hoy en día lo que está requiriendo el mercado de estos dispositivos. ¿Ven? Yendo un poco más al detalle de lo que se requiere de un controlador hoy vinculado y focalizado a la industria 4.0, por un lado, entonces, como les mencioné anteriormente, es que el equipo sea seguro. Y cuando hablamos de seguridad, vamos a estar hablando, por un lado, que el dispositivo tenga la posibilidad de comunicarse a través de un puerto particular y un protocolo particular y especial denominados SARCOS, de forma tal que ustedes puedan tener funciones instrumentadas de seguridad. ¿Qué significa esto? Imaginen que ustedes tienen una cortadora de chapa, ¿bien? Y tienen un controlador que justamente realiza el control de la cortadora. Digamos, las cortadoras tienen unas cuchillas y muchas veces los operadores tienen que realizar determinadas acciones a las cuchillas. Entonces, existe un riesgo importante que el operador sufra un daño o un accidente. Para prevenir eso, existe toda una norma y unas certificaciones que genera TV, la cual pide que los equipos tengan una probabilidad de falla muy, muy baja. ¿Bien? Entonces, equipos que cumplen con esa probabilidad muy, muy baja, como por ejemplo 1 por 10 a la menos 7 o 1 por 10 a la menos 9, eso va a indicar qué nivel de seguridad ustedes van a tener en esa máquina. Entonces, existen en los controladores protocolos particulares que dan la posibilidad de poder incorporar entradas y salidas safety, entradas y salidas de seguridad, de forma tal
de que ustedes logren desarrollar una máquina que sea segura para su usuario final o para los clientes que requieran de su máquina. Ahora, también existe la posibilidad de que esa máquina tenga conexión a, por ejemplo, un HMI o a un teléfono o a una tablet. Yo les voy a ir mostrando más al detalle esta particularidad. Entonces, para tener ese acceso, tienen disponible un puerto de comunicación independiente para poder, vía Wi-Fi o 4G, realizar conexiones entre los dispositivos móviles que ustedes tienen en su planta con el sistema de control. Estos son algunos de los protocolos que tiene disponible el controlador. Cada vez más en la industria se está requiriendo nuevos protocolos como OPC UA, el cual tiene la característica de poder transmitir mucha información en un tiempo muy chico y utilizar un ancho de banda lo más chico posible en la transmisión de esos datos que ustedes requieren. Y muy orientado a lo que es hoy en día la programación, sepan que cuentan con la posibilidad de tener encriptación en .json, ¿bien? O TLS. También un tema importante es que ustedes pueden tener puertos de comunicación que estén trabajando al giga, no al gigabits. No solamente se pide que los controladores tengan cada vez más puertos de comunicación, tengan mayor cantidad de memoria y sean más rápidos, sino que también la comunicación pide que la velocidad de información cada vez sea mayor. Por eso es que tenemos la posibilidad de tener puertos de comunicación que estén en el orden del gigabit. Bien, entonces, yendo a lo que se requiere de los controladores, hoy más que nada piden que los controladores sean controladores abiertos, que no se requiera cables específicos para poder programarlos, que la herramienta de programación sea una herramienta sencilla de programar con toda la información disponible. Entonces, ustedes van a empezar a descubrir que los controladores actuales no se requieren un cable de comunicación especial, con un protocolo especial, con un driver especial. Imaginen que ustedes tienen, que era lo que pasaba anteriormente, ustedes tienen equipos donde es un determinado cable bajo un determinado protocolo que se utiliza para poder programar el equipo, se perdía el cable, se dañaba la computadora, tenían un tiempo bastante importante en las empresas en poder hacerse de una computadora, de poder instalar los drivers de comunicación asociados, que el cable funcione. Entonces, hoy en día, esa información y esos accesorios ya no los necesitan. Hoy en día, para poder conectarse a un controlador, basta con descubrir la red y automáticamente, hablando siempre en Ethernet, no solamente van a poder descubrir al controlador, sino todos los accesorios que conforman el sistema de control, como pueden ser islas de entradas y salidas de distintas familias, pueden ser servos drive, servomotores, islas de contactores. Anteriormente se tenía la topología que era cableado estructurado, cableado duro, la conexión entre el controlador y los contactores. Hoy en día existe la posibilidad de tener una comunicación inalámbrica entre el controlador y, por ejemplo, guardamotores o contactores. ¿Bien? Y siempre teniendo en cuenta la conectividad, como les decía. Hoy en día es muy común ver máquinas donde tienen 15 o 20 dispositivos conectados en Ethernet, ¿bien? Porque tienen switch industriales, tienen los propios controladores con la cantidad de puertos, las islas con sus respectivos puertos, y como les mencionaba anteriormente, ustedes tienen inclusive islas de contactores que también pueden ser comunicadas a través de Ethernet. Y un tema importante, que es lo que brinda la comunicación Ethernet, que antes no se tenía. Hoy en día el controlador tiene lo que nosotros denominamos el servicio FDR,
que básicamente es, se me daña un dispositivo, una isla o un variador de velocidad, se saca el variador dañado, se incorpora al variador nuevo, simplemente se le asigna el mismo nombre que tenía el anterior, el sistema de control reconoce que el equipo es nuevo y automáticamente se le baja la configuración. ¿Bien? Por ende, no se tiene que tener una base de datos donde ustedes tienen los backups de cada uno de los dispositivos que conforman su máquina. Una característica importante que hoy en día los controladores tienen es que, por ejemplo, vienen controladores sin entradas y salidas, de forma tal de que ustedes puedan trabajar con el sistema de control y con los puertos de comunicación, salvo algunas pequeñas características, como por ejemplo tener 3 entradas digitales de muy alta velocidad, que están por debajo de los 20 microsegundos, y tener también la posibilidad de conectar encoders incrementales o absolutos directamente a la CPU, sin necesidad de contar con una sola entrada digital o una salida digital o analógica. Otra de las características es que los puertos de seguridad, puntualmente en este equipo, también me dan la posibilidad de sincronizar ejes. Yo ahora les voy a comentar un poquitito qué significa eso y en qué tiempo, pero básicamente ven que el potencial de los equipos está muy focalizado a prescindir por ahí, en algunos casos, de entradas y salidas y tener potencial en comunicación y en análisis de datos. ¿Bien? Una característica importante de este controlador es que, fíjense que logran sincronizar 16 ejes de movimientos, ¿bien?, en solamente 2 milisegundos. Esto para lo que es una paletizadora, un pantógrafo, un robot o cualquier otro dispositivo, poder sincronizar ejes en 2 milisegundos, 16 ejes en 2 milisegundos, realmente estamos hablando que es un controlador bastante rápido. Claro está que hay controladores de movimiento que inclusive sincronizan mucho más ejes y en un tiempo inferior. ¿Bien? Sepan que este es uno de los controladores dentro de la oferta. Bien, acá simplemente algunos datos para que ustedes tengan en cuanto a las capacidades de los equipos. Y un tema importante tiene que ver, y yendo nuevamente al Internet de las cosas, es que el controlador posee 2 CPUs. Por un lado, una CPU orientada a poder seguir y analizar la aplicación propiamente dicho, la aplicación de control, y una segunda CPU solamente para realizar la parte de comunicación. ¿Bien? Y si ustedes analizan este slide, van a ver que no se detalla qué cantidad de entradas y salidas manejan los controladores. ¿Bien? Porque justamente es parte del cambio de paradigma que les mencionaba. Pero para que se den una idea, ustedes con estos dispositivos pueden llegar a controlar más de 500 entradas, salidas vinculadas al controlador, y si lo hacemos a través de islas, ahora les voy a mostrar que la capacidad aumenta. ¿Bien? Les voy a ir ahí, les voy a mostrar un poquito la cantidad de dispositivos que ustedes pueden interactuar. Como les mencionaba recién, y para que ustedes sepan también lo que sería la curva de controladores, hoy en día este controlador que les comentaba es el que maneja 16 o sincroniza 16 ejes en 2 milisegundos, y tenemos los controladores orientados a movimientos de ejes que pueden, para darles una idea, en embotelladoras generalmente se usan estos controladores, donde ustedes pueden controlar 164 ejes y sincronizarlos en el orden de los 4 microsegundos. Claro está que, digamos, son controladores bien específicos para esas aplicaciones. Pero si recuerdan un poquitito lo que yo les mencionaba,
hoy en día tienen que ser escalables los equipos, ¿bien? Entonces existe la posibilidad de tener distintos módulos de comunicación para poder vincular a lo que un cliente puede tener. Se puede prestar el caso de que un cliente tenga una familia de productos de entrada-salida y la máquina vaya con otro. Entonces, en este sentido, se pueden trabajar con distintas familias de módulos. Esto es otro de los conceptos que estamos tratando de impulsar desde Schneider Electric, es minimizar la cantidad de materiales que una empresa tiene que tener en su stock. Entonces, al tener la posibilidad de trabajar con distintas familias de entradas, de módulos, perdón, de entradas y salidas, podemos adaptar una máquina en base a los requerimientos que el cliente tiene. Y también, como les mencioné, la parte de seguridad, existen distintos módulos y controladores de seguridad que dan la posibilidad que nuestra máquina no solamente sea una máquina orientada al Internet de las cosas, sino que también sea una máquina segura, desde el punto de vista de la seguridad de las personas, sobre todo, y también desde el punto de vista de seguridad de la información, que la información viaje encriptada al cloud, entre otros. ¿Bien? Bien, para darles entonces una idea hoy de qué ustedes pueden encontrar en una máquina o en una planta, ustedes van a tener distintos dispositivos controladores que entre ellos pueden tener comunicación o no. Cada vez más se está requiriendo que los controladores estén comunicados entre sí para poder tener información sobre el resto de las líneas. Un tema importante que Schneider hace mucho hincapié. Fíjense que nosotros trabajamos con tres capas, ¿bien? Donde se tienen los productos conectados, son los productos que nosotros denominamos que se encuentran a pie de máquina, como contactores, selectoras, módulos de entradas, salidas, variadores de velocidad, cualquier tipo de sensor. Esos dispositivos pueden estar conectados a nuestros controladores a través de cableado duro, pero cada vez más se está empezando a trabajar con redes de comunicación. Entonces, van a empezar a escuchar hablar de las islas, ¿bien? O van a empezar a escuchar hablar de drops. Y ahora, fíjense un tema importante que yo no les llegué a decir. Primero les mencioné que la capacidad de entradas y salidas del controlador a través de sus módulos, estamos hablando de más de 500 entradas-salidas. Pero si las realizamos por comunicación a través de unas familias TM5, podemos obtener más de 2.400 puntos de entradas y salidas, que si hablamos de controladores de máquinas, realmente es una capacidad muy grande de control. Porque no solamente hay que controlar esa cantidad de entradas y salidas, sino que a medida que ustedes incorporan mayor puntos de entradas y de salidas, van a requerir mayor memoria y mayor velocidad de procesamiento del controlador. Por este motivo, que yo les mostré, es que el controlador Modicon 262 cuenta con dos CPUs, una que realiza toda la tarea de aplicación y un segundo controlador muy focalizado a la comunicación del mundo OT, de operación, con el mundo IT. Y aquí voy a hablar de la capa superior, donde van a encontrar protocolos muy orientados a lo que sería la ingeniería informática, como programación en .json, protocolo MQTT o PCUA, tanto cliente como servidor. ¿Bien? Y estos son algunos de los protocolos, Ethernet IP, Cercos, modos TCP, protocolos utilizados a pie de máquina o en la capa de productos conectados. Entonces, como les mencioné al principio, este controlador tiene la facilidad de vincular el mundo de pie de planta o pie de máquina
con el mundo del cloud, ¿bien? Lo que nosotros vamos a tener aguas arriba de este controlador. Acá la idea es también presentarles una arquitectura disruptiva en el mercado, porque yo les estuve hablando de un controlador, pero ¿qué pasa con las terminales de hombre-máquina, que nosotros las que llamamos HMI, ¿bien? Magnelis HMI. Entonces, estos dispositivos también dan la posibilidad de poder tener conectividad con el universo de productos que ustedes tienen en una industria, como por ejemplo, existen dispositivos en la capa de productos conectados que tienen web browser como variadores de velocidad, como sensores. También tenemos web browser en los controladores y, ¿por qué no, también en las HMI? Entonces, existe todo un espectro de productos que, dependiendo de qué características tiene que tener nuestra planta o nuestra máquina, ustedes tienen esa posibilidad de customizar su dispositivo en base a las funciones que requiere su cliente o el mercado. Y ustedes acá, insisto, siguen viendo productos conectados, que pueden ser teléfonos celulares, pueden ser tablets o cualquier dispositivo que tenga una comunicación Wi-Fi o 4G. Entonces, se va a empezar a ver interacciones de distintas índoles. Y algo que me gusta comentar, y como novedad también para ustedes, cuando hablamos de un HMI, siempre estamos hablando de un dispositivo el cual tiene un display donde ustedes ven el mímico de su máquina, y este display en la parte trasera tiene un controlador, ¿bien? O una unidad de control, que justamente es la que genera, por un lado, lo que ustedes visualizan en el display, y también es la interacción entre la HMI y el controlador o los controladores, ¿bien? Y acá es donde cambia un poquitito el paradigma. Ahora, yo puedo estar hablando de un HMI, pero sin display. Un HMI que solamente tenga el box, la caja que realiza la comunicación o la adquisición de datos de todos mis sistemas de control a este dispositivo. Y que este dispositivo tenga los protocolos necesarios, como por ejemplo OPC-UA o como MQTT, para poder llevar los datos a la nube. Entonces, ustedes me pueden preguntar, bueno, pero en ese caso no es un HMI porque no tenés display, solamente tenés una unidad de control, y esa unidad de control hace las veces de gateway. Es correcto. Ahora, a esta caja yo le puedo adicionar solamente el display. Entonces, ahí estoy hablando de un HMI estándar, como ustedes conocen, pero ¿por qué no mi display puede ser mi teléfono celular o mi tablet? O puede ser el navegador de mi computadora. ¿Bien? Y si esta cajita me da la posibilidad de poder conectar módulos de entrada-salida, entonces estoy convirtiendo un HMI en un HMI más PLC, que también tiene esa característica. Y si esa caja me permite agregar una segunda placa, y esa placa sea una placa de comunicación, por ejemplo 4G o Wi-Fi, entonces estoy convirtiendo un HMI en un PLC, la estoy convirtiendo en un access point, la estoy convirtiendo en un módulo de transmisión de datos. Entonces, hoy en día encuentran dispositivos que van a dar distintas características a su planta, donde van a pasar de los productos conectados, pasando por la capa de control, van a poder llegar muy fácilmente a la capa 3, a la capa de aplicaciones analíticas y de servicios. Sepan que esto cada vez más lo estamos promocionando y tratando de, digamos, de mostrarles a los clientes que
no solamente van a tener una aplicación o una máquina moderna, sino que los clientes, a través de estas funciones que yo les cuento, van a poder tener información en tiempo real que antes no tenían, ¿bien? Y esa información les va a servir para poder determinar qué tan eficiente es la máquina, si tienen que realizarle algún mantenimiento preventivo o no. Y recuerden que siempre la comunicación entre estas capas se tiene que realizar a través de protocolos que sean seguros. Por último, también les quiero mostrar, dentro de todo este paradigma, dentro de las comunicaciones en las empresas, que existen tecnologías como realidad aumentada. El nombre de nuestra herramienta es EcoStruxure Augmented Operator Advisor, que el año pasado tuve la suerte de poder mostrar en la facultad. Estamos hablando de tecnología de reconocimiento de imagen que se vincula a través de un servidor a nuestra planta, a nuestra máquina o a nuestro universo de dispositivos donde tenemos información. Porque en este caso yo estoy hablando de controladores, de PLCs, pero tranquilamente puedo estar hablando de un servidor SQL donde tengo, por ejemplo, los planos unifilares, trifilares de mis tableros, o donde tengo, como me pasó en un caso, en una empresa en Córdoba, un dueño de una empresa manicera vio como muy potable la utilización de realidad aumentada en la capacitación de las personas. ¿Bien? Simplemente para darles un ejemplo y sacarlos un poquitito del ambiente industrial. Estas personas ingresaban a la planta, era el primer día en la planta, entonces siempre se le hace una inducción. Y lo que esta persona me decía es, yo quiero que mi empresa sea una empresa tecnológica, una empresa orientada a los millennials. Entonces, ¿por qué no les doy una tablet cuando esta persona ingresa, que en la sala donde se va a capacitar tengan fotos del proceso y que esta persona apunte a cada foto y se capacite a través de la información que le vamos brindando vía videos, vía audios, presentaciones o cualquier otro tipo de datos? Entonces, sepan que hoy en día los dispositivos nos dan un potencial tan grande que hacen que una aplicación industrial tenga usos diversos dentro de la industria, y no solo dentro de la industria, sino también llevado al ámbito residencial. ¿Bien? Por último, para que ustedes sepan, todos nuestros productos están divididos por capas, de modo tal de poder tener la claridad de qué me brinda cada dispositivo dentro de los dispositivos de productos conectados, la capa de control y la capa analítica. Y ahora les quiero compartir un video para que ustedes tengan como resumen hacia dónde los fabricantes de controladores, y en este caso particular Schneider Electric, está apuntando todo el desarrollo de los nuevos dispositivos como el Modicon M262. Y una vez finalizado este video, vamos a abrir un tiempo para poder responder a todas sus consultas. Ahí les muestro el video. In order to thrive in an era of change, more and more businesses are embracing transformative digital technologies and services. The changing market demands and regulations put pressure on OEMs to design and engineer smart machines, ensuring faster time to market. The new Modicon M262 assists OEMs to address this increasing market demand. The IIoT Ready, Logic, and motion controller for performance-demanding machine applications with safety embedded. Up to 5 Ethernet-separated networks and open protocols ensure easy, scalable machine integration into any environment. Machine to machine, machine to plant,
and direct machine to cloud. The controller's built-in cybersecurity offers encrypted communication, Achilles certification, and network segmentation. Modicon M262, the controller for performance logic and synchronized motion applications, extendable with embedded safety to protect people and assets. Design smart machines with the new scalable Modicon M262 inside one single programming software, EcoStruxure Machine Expert. Reduce time to market as this collaborative engineering tool enables multiple teams to simultaneously program and control the quality of the code, and manage the machine lifecycle with our digital service platform, EcoStruxure Machine Advisor. Modicon M262 is part of EcoStruxure Machine, bringing together key technologies for product connectivity, edge control on premises, and cloud technologies to provide analytics and digital services. Scalable and IIoT ready, it prepares industrial OEMs to succeed in the digital era. Bien. Esto sería todo de mi parte, lo que sería la presentación de hoy. Así que habilito el canal, digamos, si tienen consultas para realizar, estoy a su disposición para responder cualquier tipo de duda o cualquier punto que no haya mencionado y que tengan ganas de preguntar, a su disposición. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu participación y tu disertación esta tarde. Dejamos abierto, como bien dijiste, para que los asistentes puedan realizar consultas y demás, ya sea en el chat o pueden habilitar sus micrófonos y sus pantallas y comunicarse directamente. Muchas gracias. No, de nada. Hola. Hola, Miguel, ¿sí? Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿se escucha? Muy buena la presentación. Quería hacerte una consulta. ¿Cómo está hoy Hola, por Miguel. hoy en día el estado o la situación de lo que es la comunicación Wi-Fi en los entornos industriales, digamos, por el tema de interferencias, ruidos y bueno, que es un tema que me parece que puede llegar a solucionar o resolver bastante el tema de comunicaciones, lo que es la simplicidad, pero tengo entendido que todavía falta avanzar en el tema de esa traducción que se hace a la interferencia con ancho de banda final. No sé cómo está hoy por hoy en lo que es la industria este tema de las comunicaciones Wi-Fi. Sí. Mirá, te puedo comentar dos casos para poder plasmarlo, digamos, desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Hoy en día vos tenés dispositivos que tienen comunicación vía Wi-Fi dentro del tablero. Entonces, vos hoy tenés, por ejemplo, térmicas, islas de contactores e inclusive entradas y salidas que te dan la posibilidad de conectarte vía Wi-Fi dentro del tablero, de modo tal que estás ahorrando mucho desde el punto de vista de cableado, y más allá del cable duro, vos ganás mucho diagnóstico desde el punto de vista de la comunicación Wi-Fi. Eso hablando dentro del tablero, ¿bien? Y hacia afuera del tablero, hoy en día la comunicación Wi-Fi se está utilizando cuando vos tenés distancias importantes, ¿bien? Donde utilizás distintos tipos de antenas en base a las características de la zona, y por ahí, yendo a donde vos estás preguntando, que tiene que ver dentro de un entorno o una zona en una planta donde vos tenés muchos metales, muchas columnas, esa comunicación generalmente se realiza, pero cuando vos querés conectarte al controlador o a los dispositivos dentro de un tablero, pero para diagnóstico, no para realizar acciones. ¿Sí? Está bien, claro, bárbaro. Muchas gracias.
No sé si era hacia donde estaba apuntada la pregunta, Miguel. Sí, era un poco eso, tratando de ver cómo estaba la situación de lo que es el Wi-Fi en los ambientes industriales. Perfecto, muchas gracias. Me hiciste recordar un caso que es muy importante en donde se está utilizando Wi-Fi, que es en los pozos petroleros. Hoy en día, vos, una de las características que tenés en los pozos petroleros es que tenés pozos en cualquier parte vamos a hablar de Argentina, en cualquier parte tenés un pozo, pero generalmente no tenés señal, ¿sí? No tenés 4G. Entonces, el Wi-Fi se lo está utilizando en los pozos para las cuadrillas. Las cuadrillas de mantenimiento, cuando van a los pozos, a las cigüeñas, a realizar justamente el mantenimiento preventivo, se utiliza el Wi-Fi. Cada tablero posee un access point, entonces vos te acercás con tu dispositivo móvil, una tablet, y no necesitas abrir el tablero para saber cómo está el tablero por dentro. Vos, a través de una aplicación que te corre en la tablet, que puede ser realidad aumentada o puede ser cualquier otra, te conectás a ese access point y, como mencioné y como mostré anteriormente, este es un proyecto que estamos trabajando con YPF. Vos, la gente de YPF, coloca el controlador, el Xbox, el que estaba hablando, digamos, del HMI, colocan el Xbox dentro del tablero. Vos, cuando vas al pozo petrolero, ves solamente la puerta vacía, no ves ningún HMI. La cuadrilla va con una tablet, se conectan a la red vía un access point que tiene el tablero, es decir, que cada tablero posee un access point, y a través del dispositivo móvil ve la información que tienen en el tablero. Entonces, de esa forma se realizan mantenimientos preventivos, se realiza la recopilación de datos de ese pozo, y se deja para un caso de urgencia o de necesidad recién poder intervenir el tablero y abrirlo por dentro. Entonces, se está empezando a trabajar, por ejemplo, en los pozos de YPF, nuevamente, que cada pozo, cada tablero de pozo tenga un access point para poder realizar el diagnóstico del mismo. Claro, buenísimo. Muy bueno, gracias. Bueno, no, de nada. ¿Alguna otra consulta? Acá tengo una consulta en el chat. Bien, la pregunta de Julián está apuntada a la automatización de subestaciones. Hoy en día, los controladores, existe una gama muy amplia de controladores, hablando particularmente de subestaciones y yendo y metiendo el tema de las comunicaciones. Un protocolo muy utilizado hoy en subestaciones, estamos hablando de IEC 61850. Es un protocolo de comunicación muy utilizado en media y en alta, de modo tal de poder garantizar, siempre doy un ejemplo muy sencillo, ante una cadena de fallo. Este protocolo IEC 61850 tiene la característica de poder determinar, entre otras cosas, cuál fue el dispositivo desencadenante de la falla, como así también poder tener comunicación del tipo bus entre distintos interlocutores, ¿bien? Entonces, desde el punto de vista de la automatización y de la comunicación, dentro de Schneider existe una familia de controladores orientados a lo que es subestaciones, de modo tal de tener características como manejo de protocolos a través de IEC 61850, ese mismo protocolo con comunicación a un sistema superior, a un SCADA o a un MES, tener
módulos que trabajen, por ejemplo, hay subestaciones que trabajan con tensiones de 125 volt de corriente continua, que no es algo muy común en lo que es la industria, pero sí en la parte de subestaciones. Entonces, respondiéndote un poco, Julián, desde el punto de vista de controladores, hay una familia de controladores que es el Modicon M580, que está orientado, entre otros, ¿sí? Entre otros, está orientado para poder resolver aplicaciones en subestaciones. Sí, mientras tanto, si es que hay alguna otra pregunta, lo que sí le voy a dejar a la facultad, le voy a hacer el envío de esta presentación en formato PDF para que ustedes la puedan distribuir a todas las personas que participaron de esta charla. Perfecto, muchas gracias, Carlos. También les quiero recordar que esta charla ha sido grabada y que la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, también en el caso de que la quieran volver a ver o compartirla, así que ya saben también. Siguen llegando agradecimientos y hacia vos, excelente la charla, muy buena la presentación, así que bueno, desde la facultad también te agradecemos esta participación. Bueno, gracias y como te dije anteriormente, Evelyn, realmente quiero tener estos 2 minutitos para decirle que para mí es una gratificación muy grande poder dar esta charla. Gracias también a Gustavo Surace de MSI que me convocó y a Federico Piro que también fue la persona que me estuvo brindando su ayuda y fue la persona que me contactó con la facultad, así que muy agradecido y bueno, para lo que ustedes necesiten, estoy a disposición, no solamente yo, sino también la empresa. Muchas gracias. No hay por qué. Bueno, por mi parte es todo. Si no hay ninguna otra consulta, les agradezco a todos por su participación. Bueno, si no hay más consultas, entonces damos por finalizada la charla y le agradecemos a todos su participación. Bueno, que tengan una buena tarde y bueno, como le digo a todos, cuídense y les mando un cariño muy grande a todos.